Parece que no, parece que ahí se ve chico, ¿cierto? Sí, pero delante se había visto grande ya, un poquito. Oh, qué raro. Ya, entonces déjenme cambiar las pantallas para el otro lado. Dame un segundo. Ya. Entonces, aquí. ¿Ahí cómo se ve? Ahí sí, profe. Ya, estupendo. Voy a apagar mi cámara porque para que no tengamos tanto problema de audio, que mi internet está muy, para no ocupar tanto recursos y a ver si anda más estable la conexión, ¿ya? Entonces, vamos a ver los dos niveles que tienen que ver con comportamiento organizacional en el nivel grupal y organizacional. En el nivel grupal tenemos, por ejemplo, comunicación. Entonces, en comunicación uno puede, tiene un montón de teorías. ¿Ah? Aquí él pone cosas súper básicas, pero, por ejemplo, él dice, mire, las funciones de la comunicación son 4. ¿Ah? Control, motivación, expresión emocional, ¿no es cierto? Información. Si alguien quisiera utilizar esta teoría, podría usarla con esa variable. Entonces, el objetivo específico número 1 sería, bueno, qué cosas, qué comunicado, qué manera, ¿no es cierto?, de comunicar implicaría control. Por ejemplo, cuando en las organizaciones se comunican algunas normas de funcionamiento, eso implica control. Entonces uno dice horas de entrada, horas de salida, medidas de control para, no sé, por la pandemia. La motivación es cuando alguien quiere dar una charla y decirle, mire, nosotros estamos en esta cosa, esta es nuestra visión como empresa, si nosotros mantenemos un cierto nivel de producción, por ejemplo, vamos a mantenernos a flote, en fin, o van a recibir algún bono o alguna cosa. Cómo la gente tiene que expresar sus emociones, que esa es una cuestión también muy importante. Si yo estoy frustrado, contento, alegre, triste, en fin, todo eso tiene una expresión emocional. Pues. En las empresas también, ¿no? Yo estaba viendo las noticias ahora en la mañana y entonces veía una noticia de una embajadora filipina, creo, que estaba en Brasil y la filmaron pegándole a los empleados. Pues. Les pegaba, pegaba físicamente a los empleados. Entonces la filmaron y la denunciaron. Así que inmediatamente el gobierno la mandó a buscar. El país también debe haber dicho, oiga, que esta persona se vaya. ¿Eh? Y claro, ella tiene que regular su expresión emocional. Pues, no puede en los trabajos ocupar alguna mala palabra, por ejemplo, para referirse a alguien. Ella es una cosa, motivo de no sé, podría ser considerado si es una cosa repetitiva. ¿Eh? Para que sea acoso, por ejemplo, tiene que la gente, un jefe o incluso entre colegas, a usted lo insultan a garabato, ¿no es cierto? No puede ser una vez, tiene que ser algo reiterado en el tiempo, que se mantenga al menos 6 meses. En fin. Ya, y para dar información, que sería también lo otro, con lo cual la comunicación podría... Entonces uno podría hacer una intervención con otro modelo, por supuesto. Uno podría decir ya, el objetivo va a ser reforzar, ¿no es cierto?, la función de la comunicación dentro de la empresa. Y trabajan esas 3 variables. ¿No? Al final vamos a ver cómo se hace el cuadrito ese para que ir poniendo justamente las actividades. Otro modelo por el cual me consultaron ahí, que este es el de verlo, ¿no es cierto?, que es el de fuente, codificación, canal de codificación o receptor. Entonces,
aquí hay una fuente del mensaje que va a... con la cual se va a codificar, ¿no es cierto?, el mensaje. Va a haber un canal, si lo voy a decir verbal, lo voy a mandar por escrito, ¿qué voy a hacer? Después, cómo la otra persona lo va a entender, que es la decodificación, y ahí finalmente lo va a tener, ¿no es cierto?, el receptor. Disculpa, Este es el proceso. ¿Perdón? Sí tengo una duda. En comunicación, en el punto anterior, ¿a qué se refería con control? Creo que le escuché entrecortado. Ah, perdón, sí. Yo sé que pegué la cámara. El control es cuando tú pones normas, por ejemplo, controlas el nivel de entrada, de salida a una empresa, cuando controlas, por ejemplo, en este caso, medidas de higiene y seguridad, ¿ya? Entonces, cuando tú comunicas algo sobre eso, estás haciendo control. Cuando se hacen los controles de calidad también, ¿ya? Para eso también sirve la comunicación. Muchas gracias. Lo otro, profe, creo que no está grabando. Sí, ya grabé. Ah, Sí, sí, a me ver. pareció que no. Ya, no se preocupe. Gracias. ¿Está grabando? Dice, sí, sí. Sí, antes de partir puse la grabación. Entonces, control, motivación, expresión emocional, información. Después viene la fuente, que es esta de comunicación. Otro ejemplo de comunicación tiene que ver con esta que hablamos también en clase, comunicación descendente, ascendente, lateral, ¿no es cierto? En que uno también puede agarrar este modelo. Este es un señor que dice, mire, la comunicación funciona así en las organizaciones. Hay comunicación ascendente, ascendente, lateral. Descendente es la comunicación que fluye desde los niveles altos de la organización abajo, la ascendente es todo lo contrario, y la lateral, ¿no es cierto?, tiene lugar entre los miembros de un mismo grupo o entre pares. Y entonces uno podría decir mejorar la comunicación en una empresa y trabajar, ¿no es cierto?, la comunicación descendente, ascendente, lateral, y obviamente este mismo modelito lo tendría que haber puesto en el punto 3, ¿ya?, donde dice modelo. Y entonces, ¿cómo se trabaja la comunicación descendente? Tiene que buscar información sobre actividades que mejoren eso, ¿no? ¿Cuál va a ser la forma con la cual se va a trabajar? ¿Qué cosas se van a decir? ¿En qué tono se van a decir? En fin, ¿ya? ¿Cómo las personas van a fluir hacia arriba, hacia la organización? Por supuesto, hay que normar también cómo la comunicación va a tener lugar entre los pares. O comunicación son las redes formales e informales de comunicación. Acá el autor dice que aquí se fluye, ¿no es cierto?, la información por redes formales o informales. Si es formal, va por una cadena de autoridad y está relacionada con el trabajo, con la tarea. Y la red informal es la comunicación mediante el rumor o el chisme. Entonces, aquí, por ejemplo, yo no uso este ya porque es como muy básico, pero a mí me han contratado para empresas para que por favor la gente deje de utilizar rumor y chisme, ¿eh? Entonces, es terrible porque ustedes, y en eso yo soy súper enfática cuando entren a trabajar, y no solamente ahí, sino que ahora, si alguien va y les cuenta algo, es importante. Por ejemplo, en comunicación hay una teoría que yo uso bastante y se ocupa mucho en organizaciones, que no está puesta acá en el libro de Royens, y que viene de la filosofía y que se llaman actos de habla, si alguien lo quiere buscar. Entonces, los actos de habla sale, por ejemplo, que nosotros al hablar solo hacemos 4 cosas, independiente del idioma en que se hable en este mundo, y todo lo que hablamos todos los días, todas las personas de este mundo, cuando nosotros hablamos hacemos 4 cosas: afirmaciones, declaraciones, juicio y promesa. Cada uno de estos actos de habla tiene compromisos. Por ejemplo, si yo hago una afirmación, yo tengo que proveer evidencia. Si yo hago un juicio, el juicio tiene que estar fundado. Si yo hago una promesa, la tengo que cumplir. Si yo hago una declaración, tengo que tener el poder para hacerla. Entonces, si alguien escucha de un compañero, de un profesor, de un amigo, no sé, pues de los papás, de su ambiente, ¿no es cierto?, cercano,
que hace una afirmación, dice la persona tanto hizo o dijo tal cosa, yo tengo que ser capaz de proveer cierta evidencia. Si yo digo esta persona es, no sé, irresponsable, ¿ya? Ese juicio tiene que estar fundado. Por ejemplo, si yo tengo un empleado que siempre ha llegado a la hora y hubo paro de conmoción y llegó atrasado y el jefe lo espera al lado afuera y le dice, yo sabía que usted era un irresponsable porque yo sabía que algún día lo iba a pillar en algo porque llegó atrasado, sí, pues, entonces es irresponsable. Ya, ese juicio no está fundado. Porque hay varias formas de fundar los juicios y una de ellas es que sea un comportamiento reiterativo en el tiempo. Entonces, yo podría decir que una persona es irresponsable porque llega atrasado, porque llega varias veces en el mes atrasado, por ejemplo, ¿ya? Y esa conducta se ha mantenido por bastante tiempo. Entonces yo podría decir que esa persona es impuntual, pero no por una vez. Bueno, ya sí, pues, entonces aquí es re importante. ¿Por qué me estaba refiriendo yo a eso? Porque cuando se comunica en redes informales, es típico que alguien, y en las organizaciones se ocupa mucho, que alguien tenga alguna rencilla personal con alguien, que incluso cuando nosotros hemos, entre comillas, desbaratado estas cuestiones y hemos preguntado, la gente dice, no, si yo no tengo nada con la fulanita, pero yo quería ese puesto y resulta que no me lo dieron. Entonces, así que ella inventó que, no sé, por la nutricionista que venía llegando, ¿no es cierto?, al consultorio, se había acostado con el médico, que había hecho tal cosa, que venía de no sé dónde. La pobre cabra, cuando se entera de todos estos rumores, casi le da un ataque. Y todo el consultorio ya sabía y la miraba raro con toda esta cosa. Y claro, era solamente porque alguien había inventado un rumor de aquellos. Era una cuestión horrorosamente fea. Porque quería que la persona dejara el cargo porque, no sé, pues alguien quería ese cargo o lo quería para la sobrina o alguna cosa de ese. Por lo tanto, siempre la recomendación que yo doy en este punto es que usted, por favor, cierre la boca. O sea, uno no puede estar hablando cosas sin saber. Usted tiene que proveer evidencia. Entonces, si uno va a hacer una afirmación, ¿ya? A mí me han preguntado cosas que yo digo, ¿de dónde me han salido? Acá en la carrera, no puede ser. Entonces, ese tipo de cosas es importante pararlo. ¿Y cómo se para? No participando. Ya la mejor forma de todas las que hay muchísimas, es que cuando alguien a usted le cuente un rumor, un chisme, un pelambre, decimos acá en Chile, usted le diga, ¿qué me está contando esto? Porque la intención normalmente detrás de los rumores es dañar a alguien. Entonces la persona que hace el chisme y que propaga el chisme, de alguna manera tiene que enfrentar que está dañando, ¿no es cierto?, de manera de que su intención es dañar a otra persona. Entonces ahí rapidito la gente dice, no, se da porque cacharon y no va, porque la cuestión no se queda. No, si usted no sabe si la cuestión es cierta o no es cierta. Y por eso es tan importante además las denuncias, ¿ya? Porque en una denuncia, si usted encuentra que alguien está haciendo algo mal en una organización, uno debería poder denunciarlo. Y esa es la forma, porque si no nos encontramos en un nido así de víboras, podría decir uno, es que es casi imposible después trabajar. Yo que trabajé, no sé, como 30 años en esta cuestión de salud laboral,
muchas de las consultas por lo cual la gente lo pasaba muy mal, generaban depresiones, no quería la gente volver a trabajar, necesitaba trabajar. Genera un ambiente de trabajo que no es sano, es un ambiente de trabajo que enferma a la persona. Entonces, y eso a todo nivel y por cosas que ustedes ni siquiera se imaginan. Yo me recuerdo un caso de una parvularia de sus años que trabajaba en una escuela rural. Entonces había una sala que era mejor que otra. Y eso no es que tuviera calificación central, sino que era más amplia, creo. Entonces lo que hacían era turnarse cada 2 años, cada 1 año, yo no me acuerdo, la sala. Bueno, y una de las parvularias, ¿no es cierto?, va y le había hecho uso del año o 2 años que tenía que estar en esa sala, y cuando la otra parvularia, que ya tenía sus años, ya estaba a punto de jubilar, le dice, ya, empezamos el nuevo año, tenemos que ahora cambiarnos de sala. A la otra parvularia no le gustó dejar la sala, ¿ya? Entonces le contestó pésimo y después echó a andar unos rumores acerca de ella y del marido de ella, porque era en un pueblo relativamente chico esto. Y eso casi le costó el matrimonio a la señora. La señora hizo una depresión, tuvo un quiebre matrimonial y después ella hizo un intento de suicidio. Y cuando empezamos a ver qué pasaba, todo había partido en el rumor, ¿no es cierto?, de la colega. Y cuando entrevistamos a la colega dice, no, lo que pasa es que yo no quería que pidiera licencia para yo no tener que cambiarme sala. Chan, chan. Entonces, lo que es importante es que cada uno de nosotros tome conciencia que cuando ocupa los chismes y los rumores, uno puede estar haciendo daño al otro. Digo, puede estar haciendo, para no decir que en el 100% de las veces lo más probable es que esté haciendo daño. Entonces, cuando usted divulga un rumor y no lo para, usted se hace cómplice de causarle daño a un otro. Entonces, eso es importante de trabajar en las organizaciones. Se trabaja mucho, de hecho, porque lamentablemente sigue siendo el mismo... la misma situación se mantiene, ¿ya? La comunicación no verbal, que bueno, tiene 3 apartados, lo kinestésico, ¿no es cierto?, tiene la proxémica y tiene lo kinestésico, proxémico, y me falta un atributo más, pero son 3 cosas que se ven en la comunicación no verbal. ¿Ya? Entonces, ahí, en la actualidad, para trabajar esto en las verdaderas organizaciones que se dedican a esto, y lo que hacen es generar software que analiza pues, las expresiones faciales, los tonos de los mensajes. Y un trabajo que he tenido está basado en unos estudios de Ekman y de Damasio, que ellos hablan acerca de las expresiones emocionales. ¿Ya? Y uno puede descubrir aquí cosas súper interesantes, pero sumamente complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cara tiene 40 músculos, combinado todas las expresiones faciales, que son las contracciones de un músculo con otro, da algo así como 10.000 posibilidades, solamente para mirar la cara, ¿ya? Entonces, es algo importante. Los canales de comunicación, esta es otra teoría que uno dice, bueno, ¿por qué voy a hablar por teléfono? Conversación cara a cara, voy a mandar un correo electrónico, voy a mandar un memorándum, ¿ya? Esta es otra que dice barreras para la comunicación eficaz. Uno dice, mire, tengo problemas en mi empresa porque sería el punto 2, porque las comunicaciones, algo pasa que no nos entendemos entre nosotros. Usted tendría que agarrar este modelito que habla específicamente de las barreras de comunicación y
y abordar cada una de estas cosas, la filtración, la percepción selectiva, la defensa y el lenguaje. No. 8 de comunicación. Tiene que ver con factores que potencian la comunicación de los gerentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá es re interesante, yo estuve estudiando justamente esto en Francia, ¿no? Entonces, allá a los gerentes, para poder ser gerentes, tienen que aprobar un curso que es de comunicación de medios, se llamaba, ¿no? Así haciendo la traducción. Y tiene que ver con que el gerente de una empresa tiene que saber manejar las cámaras, saber manejar los mensajes por televisión, por radio, tiene que construir un mensaje que sea adecuado y tiene que aparecer, ¿no es cierto?, de buena manera, de buena forma, creíble, y tiene una serie de exigencias esto. Bueno, y la idea es esa, de que la gente pueda, ¿no es cierto?, comunicar bien, ¿ya? Moldear a los receptores con el mensaje, que la comunicación sea un proceso continuo, en fin, hay un montón de cosas que se pueden trabajar ahí para mejorar la comunicación gerencial. Ahí tiene un ejemplo de lo que son modelos, teorías de comunicación que ustedes podrían usar. Si alguien quiere usar trabajar con los grupos, con las dinámicas de grupo. Aquí tenemos clasificaciones de grupos formales e informales dentro de las empresas, ¿ya? Los tipos esta es una teoría que habla de que los grupos se clasifican de mando, de interés, de tarea, de amistad, ¿no? Entonces, un grupo de mando tiene que ver con el organigrama, el grupo de tarea tiene que ver con las funciones, los de interés, aquellos que trabajan juntos, que se interesan en alguna cosa. Y los de amistad tienen que ver con que la gente de repente busca grupos de afiliación en los trabajos. Entonces se juntan, se hacen amigos en el trabajo. Después aquí uno puede, esta es otra teoría que dice ya, ¿por qué la gente se junta en grupos? ¿Ya? La persona trata de contestar esa pregunta. Entonces, si alguien quiere fortalecer los grupos, tendría que trabajar con este modelito que dice que los grupos dan seguridad, estatus, aumenta la autoestima, la afiliación y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, es más fácil conseguir las metas en grupo que solo. ¿Ya? Que todos los esfuerzos son más exitosos en grupo que en solo. Entonces, también podrían trabajar con eso. ¿Qué estrategia? Esto habla, por ejemplo, de qué condiciones se imponen a los grupos, ¿eh? Para ver cuando los grupos están siendo eficientes o no eficientes. Entonces uno puede decir por qué un grupo se está comportando de una determinada manera, ¿eh? Entonces uno dice, hay una estrategia de la comunicación. Por ejemplo, es muy frecuente que en las empresas haya un cierto grupo de personas que no se puedan ver con otro departamento. Ya a mí me tocó en una organización del Estado, en otra región, ir a ver qué pasaba, y era así como que la gente de administración suba por la escalera y los de finanzas usan el ascensor, porque se cepillaban peleaban en los pasillos, y no eran peleas así muy decotosas. Más en una institución del Estado, en fin. Entonces, el pobre gerente general, ¿no es cierto?, ahí de la empresa, se agarraba la cabeza a dos manos, me decía que no sabía por qué esto se había puesto así. Entonces, uno ahí tiene que buscar si hay alguna estrategia, por ejemplo, de la organización que está generando problemas, si es una estructura de personalidad, si tiene que ver con regulaciones formales, si tiene que ver con recursos profesionales, si la gente está mal elegida en la selección de personal, o si hay una evaluación de desempeño, un sistema de recompensa que esté operando mal, ¿no? Entonces, si es un problema de cultura o si es un problema de ambiente físico de trabajo. En ese caso, por ejemplo, yo empecé a mirar las dependencias, no era de ambiente físico, no era de cultura porque era una organización bastante nueva, entonces la cultura se estaba consolidando.
la gente estaba bien elegida y trabajaba bien. Entonces uno empieza a descartar qué era lo que está o puede estar pasando ahí. ¿Ya? Otro ejemplo son recursos de los miembros de los grupos. ¿Ya? Por ejemplo, qué niveles tienen, qué personalidad tienen, cómo se estructuran los grupos, ¿ya? Quién tiene el liderazgo, quién hace los roles, qué normas hay, qué estatus tiene el grupo, qué tamaño tiene el grupo, qué composición tiene el grupo, qué grado de cohesión tiene el grupo. Es importante que ustedes lean esto porque si ustedes dicen voy a ir a observar un grupo, uno dice, bueno, ¿y qué voy a mirar? Si son hombres, son mujeres, son altos, son flacos, dónde trabajan. No, pues vaya a esta teoría que dice que la estructura del grupo funciona así. Lo primero que uno tiene que ver quién es el líder del grupo. Después, quién hace qué, con qué norma, ¿ah? Cómo está este grupo como estatus considerado dentro de la empresa. Aquí, por ejemplo, en el estatus, esto no es solamente el poder formal que tenga el grupo, sino que en una empresa donde hay muchos trabajadores, por ejemplo, el grupo más importante que tiene más estatus es el de los obreros. ¿Ya? Y eso ha pasado sobre todo en empresas que tienen estas organizaciones más con normativas y con culturas impuestas desde afuera. Los trabajadores son los que reciben la mayor atención. Pues yo me recuerdo alguna vez una empresa haber tenido que ir porque todos los supervisores, que eran gente que había ido a la universidad, que trabajaba, qué sé yo, en fin, ingenieros, comerciales, qué sé yo, de todo, salían de vacaciones y se iban con menos plata, o sea, su sueldo y un bono de vacaciones, que era mucho menor en plata de lo que le pagaban a los obreros de la empresa. Entonces ellos me decían, claro, el obrero se va con 2 millones y tanto de vacaciones y nosotros con 1,5 millones. ¿Ah? O sea, una empresa bastante grande, eso fue hace varios años ya. ¿Y por qué? Porque ese estatus, ese grupo que uno podría decir que es el menor en la escala, en la estructura, ¿no es cierto?, de la base de la pirámide, son más, po, y a lo mejor negocian mejor, tienen un buen sindicato, entonces funcionan bien, po. ¿Ya? En otra empresa también yo vi eso, de que el que tenía mayor estatus era el grupo de los trabajadores, de los obreros. En ese caso eran solamente de los obreros hombres. Y la razón era que la empresa competía como empresa en una liga de fútbol. Entonces, la mayoría de los trabajadores, o sea, de los jugadores, de los buenos jugadores que hacía que la empresa ganara copas y qué sé yo y todo lo demás, eran obreros. Por lo tanto, ellos eran los que mantenían el equipo, en fin. Y ahí iba desde el gerente, todo el mundo iba a los partidos. Entonces, uno por diferentes razones, el estatus, por ejemplo, de los grupos puede, dentro de una organización, son distintos. Otra cosa que es importante, ¿alguien quiere hacer una pregunta? La hace, por favor. Lo otro que es súper importante es ver los procesos de holgazanería social. ¿Ah? Si los grupos aumentan, es más probable que haya gente que haga menos pega, ¿ya? Y eso tiene ciertos efectos. Uno dice, oiga, pero usted, ¿por qué no cumplió su parte? Ay, pues si no soy la única, o yo no soy el único, ¿ya? Además, la responsabilidad es de todo el mundo, las culturas son individualistas, por lo tanto, yo voy a brillar cuando la cuestión me repercuta a mí nomás. Entonces, hay una serie de cosas que hay que ver, por ejemplo, que está generando que un grupo, un equipo de personas no esté se debe. Entonces, para poder analizar eso, uno podría ir a esta teoría y ver estas cosas que este autor dice que son las que habría que analizar. Lo otro es importante es la cohesión. Aquí hay mucho sobre cohesión. ¿Cómo aumento la cohesión? Entonces, aquí hay hartas tareas. O sea, si usted tiene un grupo desunido dentro de una organización,
Le dicen, por favor, trate de unir este grupo. Entonces uno, por ejemplo, yo para aumentar la cohesión, yo utilizo 8 modelos más nuevos, donde yo trabajo la comunicación, la coordinación y la confianza. 3 variables del modelo de cohesión. ¿Ya? Este 8 está centrado en cohesión y productividad, ¿no es cierto? Tiene ahí una tablita que dice más o menos qué es lo que hay que esperar. Y por último, tenemos los resultados de lo que es los grupos. Entonces, estos dos señores presentan esta teoría que fue muy exitosa. Entonces uno dice, ¿cuáles son los elementos que hacen que un equipo funcione? Entonces uno podría agarrar este modelo y decir, mire, las asignaciones y los temas son concretos y específicos. El trabajo se tiene que descomponer y asignar a sus grupos. La pertenencia a un grupo se debe basar en aquello que el miembro puede hacer, las habilidades que tiene. Cada miembro del equipo debe efectuar más o menos la misma cantidad de trabajo. Los equipos no funcionarán si se elimina el patrón de jerarquía tradicional. Entonces, en los grupos no puede haber una jerarquía tradicional porque eso va a atentar contra la productividad. Y los equipos altos se concentran en su tarea y propician un entorno de apertura, compromiso y confianza. Entonces, si ustedes quieren ver por qué, no sé, ustedes mismos, imagínense que tengan un grupo de trabajo durante varios años, ustedes ya están en tercero, y puedan ver y mejorar su equipo de trabajo, su propio equipo de trabajo, pueden seguir estos pasos e ir chequeando, ¿no es cierto?, si efectivamente la tarea está bien descompuesta, si está asignada, si está en los mismos, todos reciben más o menos la cantidad equivalente de trabajo. Un liderazgo ahí que sea muy impositivo en el grupo, que esté haciendo que genere, se produzca pérdida de productividad, en fin. ¿Ya? Estos son todos datos importantes que ustedes pueden aprender. Después tenemos resolución de conflicto. Aquí uno dice, bueno, ¿habrá un conflicto o no habrá conflicto? Entonces, para saber eso, este autor dice 2 o más partes en el conflicto, intereses opuestos, el conflicto tiene que ser sentido y tiene que no necesariamente ser material. Aquí, por ejemplo, yo les puse uno que es un nivel este es el más conocido y el más exitoso en el mundo y que tiene que ver con el método nadie pierde, se llama, que son los métodos tradicionales es que yo gano, tú pierdes, el método 2, tú ganas, yo pierdo, y el método 3 es el nadie pierde. ¿Ya? Entonces, dentro de esa línea es donde nosotros trabajamos. No se le vaya a usted a ocurrir enseñarle a un grupo cómo ganarle al otro, porque eso es antiético. ¿Ya? Acuérdense que todas las posturas, todas las personas son igualmente dignas, por lo tanto, todas tienen que tratar de ver satisfechos sus necesidades. Y cuando eso no ocurre, aparecen los conflictos. Entonces uno no puede estar en un bando para eliminar a otro bando. Sobre todo si algún psicólogo lo pillan en alguna empresa haciendo eso, lo más probable es que, bueno, lo lleven a la justicia y termine sin posibilidad de ejercer. ¿Ya? Porque eso es, no sé, uno no puede participar en ese tipo de cosas, menos en la vida privada, yo diría que tampoco. O sea, que usted utilice, ¿no es cierto?, su conocimiento del día de mañana para anular a un competidor, anular a la persona, dejarla sin opciones, no sé qué, también sería una falta de ética, ya personal. Entonces, el método nadie pierde es en esa línea de trabajo que nosotros trabajamos. Y ahí hay un montón de cuestiones. Por ejemplo, este de Thomas Kilmann, que habla sobre estilos de afrontamiento del conflicto. Y entonces, habla que hay 4 estilos, ¿no es cierto?, basados en sí mismos, basados en las 2 variables que él utiliza, y arma 4 estilos: colaboración, evitación, complacencia, competencia. Y los define y después dice, mire, cada estilo en estas condiciones se ocupa, ¿ya? Cuando se complace, cuando se
Uno puede, ¿no es cierto?, colaborar, cuándo evitar, en fin. Entonces la gente a uno le enseña cómo administrar el conflicto y qué actitud o afrontamiento tener frente al conflicto. Este sale en el Robbins, y el anterior se lo puse yo porque no sale en el Robbins, ¿sabes? Pero es súper útil si alguien alguna vez lo quiere ocupar. Este de acá sí sale en el Robbins y habla de las etapas del conflicto. Entonces dice, mire, etapa hay que ver la oposición o incompatibilidad potencial, hay que ver la comunicación, la estructura y las características de personalidad de la gente que está en conflicto. La etapa 2 es conocimiento y personalización, si el conflicto es percibido o es sentido. En la etapa 3, si es competitivo, colaborativo, evasivo, qué tipo de intención tiene la persona. En la etapa 4, uno tiene que graduar el comportamiento. ¿Qué tanto, de qué tipo de conflicto estamos hablando? Entonces, si es un conflicto disfuncional, va a estar en las 3 últimas categorías. Es decir, si usted ve que en un trabajo hay amenazas, ataques físicos y esfuerzos abiertos para aniquilar, ¿no es cierto?, a la otra parte, eso es un conflicto claramente disfuncional. Pero si los ataques son verbales asertivos, hay cuestionamiento abierto, desafío a 8, desacuerdos menores o malos entendidos, ese es un conflicto funcional. Entonces uno debe tratar de que los conflictos, porque los conflictos siempre van a chocar las percepciones, los deseos de las personas, que yo quiero que pase algo y la otra parte dice, no, yo no puedo, a mí no me conviene o no se puede, en fin. Entonces uno tiene siempre que tratar de que el conflicto sea dentro de los 3 primeros niveles. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nunca pierda, ¿no es cierto?, su carácter de funcional. El conflicto no es malo, todo lo contrario. Si nosotros tenemos un conflicto funcional, lo que va a pasar es que podemos llegar a generar mejora, a generar a lo mejor posibles soluciones. Pero si se nos pasa a disfuncional, o sea, si la gente pierde los estribos, ¿no es cierto?, y empieza ya sea amenazas y cosas por el estilo, o ataques, o todo lo que ustedes ven ahí en la parte de más arriba, que es un conflicto aniquilador, ¿no? Después todas las energías se dan en esa línea, pues, de destruir de la otra parte y no de solucionar el problema que da origen al conflicto. Entonces los conflictos disfuncionales en realidad no sirven, ¿ya? Generan gastan mucha energía, destruyen las relaciones y no se llega a ningún tipo de solución. Ahí tienen, bueno, liderazgo. Yo les voy a pasar 3 cosas de liderazgo porque en realidad las teorías de liderazgo, yo les digo siempre que pongan ahí liderazgo y le van a salir millones de resultados. Y si va solamente a la base de datos, también le van a salir millones de resultados. ¿Ya? En el liderazgo sí que hay investigación, y obviamente que hay investigación, pues piensen ustedes que en el liderazgo de Hitler, que fue donde partieron todas estas investigaciones, hay más de 40 millones de muertos, pues. ¿Ya? Entonces la gente quedó anonadada, quedó impresionada con el poder que significaba el liderazgo. ¿Profe? Dígame. Es que sabes que sonó cortado. ¿A qué se refería con 40.000 qué? No, que el liderazgo es un tema que fue ampliamente estudiado a partir de Hitler. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el liderazgo de Hitler dio como resultado 30 millones de muertos. Ya. Entonces, sí, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde ahí que la gente abrió los ojos y dijo, oh, el tremendo poder que tiene el liderazgo. Entonces Hitler, por ejemplo, empezó él, sin tener ni una teoría, o sea, esta teoría se hicieron después, ¿no? Empezó a decir que, por ejemplo, todos los líderes tenían que tener ciertos rasgos, y ahí se generó la primera gran ola de teorías acerca del liderazgo, que se llama teoría de los rasgos.
Ya, aquí Hitler, por ejemplo, decía de que sus oficiales tenían que ser altos, rubios, ojos azules, con don de mando, inteligentes, la raza aria y no sé qué más, ¿ya? Entonces, eso es, y se ocupa la teoría, todavía se ocupa, no sé cuánto se hace selección de personal, la gente todavía está pensando en que yo tengo que buscar un gerente que tenga estos rasgos, ¿ya? Entonces, aquí hay muchas teorías de liderazgo. De hecho, hubieron tantas investigaciones y cada investigación aportaba rasgos esenciales para el liderazgo que en algún minuto llegaron a haber miles de rasgos y ahí la gente dijo, parece que estamos mal enfocados. La teoría de los rasgos, por ahí no va la cosa. Y ahí hubieron dos universidades, que es Michigan y Ohio, que sacaron el segundo enfoque sobre las teorías de liderazgo y que tiene que ver ahora con el comportamiento del líder, ¿ya? O sea, si el líder estaba orientado a la tarea o a las relaciones, o a la estructura, o a la consideración y a la tarea, o a la estructura y la tarea, todos tenían nombres distintos. Y aquí hubieron un montón de teorías también en esta línea, por ejemplo la de McGregor, que está ahí en el Robbins, la de Ohio, la de Michigan, y el grid gerencial de Blake Mutton, que se usó montones durante mucho tiempo. Esta es la teoría de Blake y Mutton, donde se ponía, ¿no es cierto?, el interés por las personas, abajo estaba el interés por la tarea, y se armaban 5 tipos de grupos. Ya, el 1.1, o sea, el que tenía bajo el interés por los otros, el interés por la tarea, que aquí el líder dejaba hacer nomás y no hacía ni una cosa. El que tenía alto por la tarea, ¿no es cierto?, y bajo por las relaciones o interés por las personas. Este era un tipo muy competitivo, ya, combativo, que le interesaban los logros y no las personas. El afiliativo, que también se da y que también es muy ineficiente y que se interesa de ser amigo de todo el mundo, pero la tarea anda pésima, entonces al final los echan a todos. Y el integrado sería el 9-9 y el del camino medio, ¿no es cierto?, 5-5. El 9-9 es alto en tarea, alta en consideración, y el 5-5 mitad de camino. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, era el tipo de dinámica que se armaba dentro de las empresas y había hay un test para ir haciendo esto. Eso estaba súper implementado y se trabajó mucho en la década del 70, 80, por ahí. ¿Mm? El tercer enfoque aquí son las teorías situacionales, donde después dijeron, mira, aquí no basta aquí nos falta alguien en la ecuación y tiene que ver con que hay que incluir a la situación. O sea, primero teníamos al líder solo con su teoría de los rasgos. Después dijimos, no, pues hay que al líder y a los seguidores y ver si el líder entonces dónde tiene que estar en función de los seguidores, si es un líder afiliativo o un líder central de la tarea. Y después dijeron, tercer enfoque, no, además de estos variables necesitamos incluir la situación. Y ahí están todos los modelos, aquí les puse el modelo continuo autocrático, el de Fiedler, el de Hersey y Blanchard, el camino meta, el modelo participación líder. Todos estos son más o menos de esta línea. ¿Ya? Este está aquí comprometido con las relaciones, comprometido con la producción, y si dónde va a ir y dónde se tiene que situar el líder, eso va a depender, y aquí viene la situación, de la madurez de los seguidores. Entonces, si es alta, es media o baja, ahí es donde uno tiene que estar. Si la madurez es muy alta en los seguidores, ¿no es cierto?, tiene que el líder situarse en una determinada posición dentro de esto, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, si la gente tiene una madurez alta, ¿ya? El líder debería delegar. Si tiene una madurez más o menos, hacerlos participar. Si tiene muchas ganas de participar, pero no tiene la competencia, los capacita. Y si en realidad es muy baja, hay que dirigirlo y hay que mandar. ¿Ya? Entonces la idea era ajustarse, ¿no es cierto? Y empezar a ver todas estas variables. La tarea, las relaciones y la madurez de los seguidores.
El modelo autocrático-democrático, la misma historia. Dice uso de la autoridad del gerente versus las áreas de libertad de los subordinados. Entonces ellos dicen, miren, un comienzo, cuando usted tome y asuma un grupo de trabajo, ya usted al comienzo, que este grupo está inmaduro, podemos decir, ¿no es cierto? O como Hersey y Blanchard, o al comienzo usted, el gerente, tiene que tomar todas las decisiones. Una vez que después ya la gente puede a trabajar, el gerente vende, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer. Después el gerente solamente presenta ideas, después el gerente es susceptible a cambios. O sea, hagamos esto y ya el 8 paso es que su equipo le diga, sí, pero sabe que además agreguémosle esto, esto, esto y esto. Después el gerente solamente va a pedir sugerencias y finalmente el gerente solamente va a fijar límites y los subordinados van a tomar todas las decisiones. Y eso, ¿no es cierto?, tiene que darse de manera gradual. Uno no puede llegar al último paso sin haber hecho todos los primeros. De alguna manera tiene que haber un aprendizaje. Bueno, aquí tenemos también otro enfoque de liderazgo que tiene que ver con que hay líderes autocráticos, paternalistas, que dejan hacer y democráticos, ¿eh? Entonces, esa es una teoría de los años 50, pero que está súper difundida. Entonces, cuando dicen, no, lo que pasa es que él y nosotros cotidianamente lo hablamos, pues. Nosotros decimos, no, lo que pasa es que este tipo es demasiado autoritario. No, que lo que pasa es que este 8 es como, le resuelve todos los problemas a los trabajadores, ese paternalista. 8 que deja hacer nomás, laissez-faire, que en el fondo es como que haga lo que quieran, total, da lo mismo, digamos. Y los democráticos son los que toman las decisiones con el equipo y no pasan a llevar a nadie y todas las decisiones. Ya. ¿Cuáles son las teorías nuevas en relación a esto? Yo les voy a comentar nomás porque, como les decía, son muchas y podríamos estar toda la carrera solamente aprendiendo liderazgo. Pero les voy a hacer un comentario para que ustedes lo vean una aplicación, aprendan a leer, ¿no es cierto?, liderazgo. Esta teoría uno dice, son súper viejas, pero la gente en la vida común, en la vida cotidiana, utiliza normalmente este tipo de descripciones y funciona de este tipo de maneras. Entonces, nosotros tenemos una triste experiencia con esto, y fue para el terremoto del 2010. Ya la presidenta Bachelet, ella tenía un estilo democrático. Entonces, ¿qué es lo que hacía ella? Ella iba y se sentaba con su grupo de asesores, gerentes o ministros, ¿no es cierto?, en este caso, mandaban a pedir información y entre todos tomaban una decisión. ¿Ya? Y ese es su estilo democrático. Y está bien, porque ahí la gente de alguna manera había cierto tiempo para tomar la decisión. Pero cuando vino el terremoto del 2010, ¿qué pasó? Que se siguió con el mismo estilo. Entonces la presidenta, después de recuperarse del terremoto en su casa, pidió que la trasladaran a la ONEMI. Llegó a la ONEMI y pidió que se llegaran todas las personas. Se pusieron a ver recursos, a pedir información y a tomar decisiones en un estilo absolutamente democrático. Y como a las 5 de la mañana, primero dijeron que no había tsunami, después dijeron que sí había tsunami, después que se evacuaron, después que no evacuaron. Y eso fue todo 4 o 5 de la mañana, porque eso fue lo que se demoraron en tomar ese tipo de decisiones. El primer tsunami llegó a los 7 minutos después del terremoto, que fue, el primero fue en Dichato, sí, por ahí en Dichato, en esa zona de Concepción, y el otro llegó a los 20 minutos. O sea, los tsunamis que mataron gente, yo creo que la presidenta todavía no alcanzaba a llegar a la ONEMI cuando se produjeron. Entonces, bueno, y ustedes saben que eso dio origen también a una querella y salió sancionado el ministro del Interior, finalmente, por la mala decisión que allí ocurrió.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Y por qué les cuento ese caso? Porque uno dice, oh, aquí el líder autocrático es malo, porque es... No, pues, va a depender de la situación. Entonces, si estamos frente a una situación de emergencia, yo no me voy a juntar a discutir, pues. Yo tengo que hacer y tomar una decisión autoritaria, pues, y eso sería lo más eficiente. Entonces, después que uno aprende de los errores, en este minuto, si hay un terremoto sobre 7.5, no le preguntan a nadie si quiere evacuar en la zona costera, pues todo el mundo sabe que tiene que evacuar. Ya no se sientan a discutir si hay evacuación o no. Ahí está la orden autoritaria, ¿no es cierto?, dada por la autoridad del ONEMI, no sé quién, creo que el ONEMI le queda finalmente la orden. Entonces no da lo mismo cuando hayan, usted puede querer tener un liderazgo laissez-faire con los hijos, eso también se probó, hay harta literatura de eso, ya no se hacen esos estudios, pero en la década del 60, una cantidad de estudios de padres que querían que sus hijos fueran felices nomás y que fueron un desastre, ¿ya? O sea, se probó, por ejemplo, que el laissez-faire en hijos no funciona, es absolutamente, está contravenido. Y así, pues, los liderazgos paternalistas, el jefe, ¿sí? ¿Cuál sería el estilo de laissez-faire? Dejar hacer, pues. Entonces, en ese tiempo los padres decían, si el niño no quiere comer, que no coma. Si el niño quiere jugar con agua todo el día en la manguera, con la manguera, que juegue. Si le da frío, se va a hinchar. ¿Ya? Que estaba como basado en que la gente se puede regular sola. Y eso ha demostrado que no es cierto. Ni en adultos, ni en niños. Entonces, ¿por qué está contravenido? Porque los niños terminaron todos desnutridos con gripe, con neumonía, cuando eran más adultos o adolescentes, eran chicos sin límite, que murieron prematuramente, porque se ponían a andar, no sé, a 240 kilómetros de una carretera, se mataban ellos, mataban gente, se metían en mucho abuso de sustancias, o que le hacían la vida prácticamente inviable, se murieron de sobredosis, porque límites no tenían. Entonces, estos estilos de liderazgo están siempre presentes, aunque sea una teoría que sacó Lenin en 1945, lo que quiero mostrar es que todavía se mantiene, ¿ya? Entonces, los paternalistas son los jefes o los que lideran, como los papás sobreprotectores, que resuelven todo. Y eso hace que la gente, en este caso en una organización, los funcionarios, los trabajadores, sean algo así como menores de edad. Entonces, finalmente, no pueden hacer nada sin que el jefe no está. El jefe no está, y queda el escoba, ¿no? Entonces, tampoco eso funciona. En fin, ahí tienen varios, ustedes pueden seguir consultando si a alguien les gusta el tema, hay libros y libros sobre liderazgo, así que todos los modelos sobre liderazgo más nuevos, acuérdense que están en la base de datos o están en libros, ¿no? Ahora vamos a pasar a la parte del nivel organizacional. Aquí solamente voy a ver cultura organizacional, ¿ya? Porque la cultura es como lo más importante. Nosotros no vamos a aprender a hacer diseños de puestos, de trabajo, ni evaluaciones de desempeño, que todo eso es del área más bien de administración, ¿no? Entonces, yo sí tengo que enseñar eso de repente, por ejemplo, me toca mucho que en los centros de práctica, cuando hacen los alumnos práctica organizacional, casi siempre terminamos haciendo diccionario de competencias, evaluaciones de desempeño, descripciones de cargos, selección de personal, en fin. Pero es más bien del área, digamos, de administración, toda esa línea. Así que lo que a nosotros nos compete como comportamiento organizacional más bien es esto de la cultura, y que me lo pidieron también el otro día para poder verlo. ¿Ya?
la cultura organizacional tiene que ver con algo que trasciende a los fundadores. Para poder explicar la cultura, tiene que ver, yo a veces lo digo así, ¿cuál es el modo en que las cosas se hacen ahí? ¿Ya? Entonces la gente dice, no, nosotros aquí funcionamos de esta manera. Eso es cultura organizacional. Ya cambian los jefes, se mueren los fundadores y las maneras de hacer quedan. ¿Ya? Y eso es lo que se convierte en la cultura organizacional. La percepción común mantenida por los miembros de la organización, transformándose siempre en un significado compartido. Mira, yo les voy a poner un ejemplo. Yo una vez fui con alumnos a una feria internacional a México, a Monterrey, donde está el Tecnológico de Monterrey, que es una tremenda universidad. Entonces, partimos con los chicos a mostrar unos trabajos en el área de innovación y de emprendimiento, una feria internacional de emprendimiento de estudiantes universitarios. Entonces, en Monterrey se creó, esta es la casa matriz, la primera cosa que hubo de la Universidad Tecnológica de Monterrey. Y partió así. Este era un señor que tenía una fábrica, que fue innovando en tecnología y que en la medida que iban llegando las máquinas nuevas, esto, o sea, 100 años atrás, ¿no es cierto?, él se dio cuenta que tenía que empezar a capacitar a sus empleados para que aprendieran a trabajar las famosas máquinas, ¿ya? Y estuvieran al día y fueran... Y entonces lo que él hizo, el dueño de esta empresa, fue crear una especie de organismo de capacitación dentro de su empresa donde venía gente a hacerle clase a sus empleados. En esos años partieron enseñándoles a leer y a escribir y después, ¿no es cierto?, a manejar ciertas máquinas. Y fue todo un éxito porque la empresa creció un montón. Y los empleados le dijeron, oiga, ¿usted podría contratar a mi hijo, a mi sobrino, a mi cuñado, que está con, que es un poco la misma estrategia que ocupó Rosen aquí en Chile? Y entonces el dueño le dijo, sí, pero tienen que irse capacitando. Entonces la gente empezó a entrar a esta cuestión de capacitación para formarse y empezar a trabajar. Y entonces esta cosa de capacitación fue creciendo. En algún minuto empezó a pedirle gente externa a su empresa si podían mandar gente a estudiar ahí. Bueno, y esto ya después se creó un instituto de capacitación inmenso y después esto se culminó en lo que actualmente es el Tecnológico de Monterrey, que es esta universidad prestigiosa, es una de las mejores, está muy bien rankeada a nivel mundial incluso, y una de las más importantes de México, junto con la UMAN. Entonces, en el Tecnológico de Monterrey, a mí me impresionaba que había, no sé, puntos de conexión a internet por Wi-Fi hasta abajo de los árboles. Los cabros podían estar tirados debajo de los árboles, había mesitas en todas partes donde se hacía trabajo de grupo, qué sé yo, un montón de que tenían universidades virtuales espectaculares que no se veían, pues. Entonces yo fui a una clase con unos chinos, unos alemanes y norteamericanos, parece que eran, y nosotros que éramos los latinos. Todo en inglés, ¿no es cierto? Y la gente y los alumnos iban a esta clase, igual que ahora, como lo estamos haciendo nosotros. Pero eso ya estaba instalado hacía mucho tiempo atrás. Para nosotros era nueva esta historia de hacer clases así, pues. Bueno, la cosa es que yo empecé a preguntar cómo lograban tener todos esos tipos de adelantos, y ellos dijeron, no, lo que pasa es que efectivamente, porque las universidades apenas se logran mantener. Entonces, siempre en la universidad va a estar con problemas de mucho dinero. Entonces, ¿de dónde sacaban plata? Dije yo, para todo este tipo de cosas. Y ellos se rieron y me dijeron que sacaban plata de una lotería. Y yo dije, ¿pero cómo? Sí, una lotería. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Ellos todos los años, la universidad
hace una rifa donde rifa. Lo que se sortea es una casa espectacular, pónganle 500 metros cuadrados, y 2 autos de alta gama que pueden ser Rolls Royce, Mercedes de última generación. De ahí ustedes sabrán más que yo de autos, así que imagínense ustedes eso. La casa también está completamente amoblada en un gran terreno y en una zona residencial espectacular. ¿Quién de ustedes les gustaría comprar un boleto de lotería? A todos, creo. Entonces, y el boleto de lotería no es nada de barato. Debe costar así como 100.000 pesos chilenos, 50.000 pesos chilenos. Yo no me acuerdo ya la equivalencia, pero yo en ese tiempo saqué la equivalencia y no era barato. Pero esa lotería tiene tanto éxito que sacaban varios millones de dólares y con eso invertían en adelantos para mejoras del campus. Ahora, eso es posible de que toda la gente vaya porque hay una cultura organizacional de que esto se saca con el ñeque de todos, ¿ya? Se saca con el aporte de todos, se saca con la comunión de toda la gente, ¿ya? Las personas que dirigen la universidad, todos los que van a estudiar ahí, todos forman una gran comunidad porque la empresa se formó así, como una organismo que les iba a facilitar, ¿no es cierto?, la vida a las personas, los iba a capacitar, les iba a dar educación para que pudieran tener un mejor trabajo y por lo tanto un mejor porvenir. Y entonces eso es cultura organizacional, eso trasciende a los fundadores, esa idea queda ahí. Y esta lotería es exitosa porque toda la gente, trabaje o no trabaje, haya pasado por el Tecnológico de Monterrey todos los años, compra su billete. Sabe que no se lo va a ganar, o que es muy improbable, uno se lo gana, uno, ¿no es cierto? Solo es el ganador. Entonces la gente sabe que lo más probable es que no se lo gane. Pero ellos están ahí y se colocan, se ponen, como decimos aquí en Chile, con su universidad. Eso se hace en Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, universidades grandotas, inmensas. Uno dice, ¿cómo se sostiene esta cuestión? Y ellos se sostienen por donaciones, ¿ya? Porque hay tremenda fortuna, entonces la señora empieza, en vez de hacer una rifa, dona a alguien, no sé, pues, un par de millones para investigación o para un montón de cosas. Bueno, no sé si ahí les queda claro el concepto de cultura. ¿Ya? También se dice que la cultura es como el equivalente de la personalidad de la organización, ¿ya? Entonces, en el fondo es aquello que distingue, aquello que ese rasgo, esa manera de funcionar que trasciende la creación y que se mantiene de generación en generación dentro de una organización. ¿Qué uno ve para poder describir una cultura organizacional? Por ejemplo, ¿qué tan dispuesto la gente o la organización está a la innovación y toma de riesgo, la atención a los detalles, la orientación a los resultados, hacia las personas, hacia los equipos? ¿Qué energía tienen? Si son emprendedores o más bien son estables. Les gusta mantener el status quo. Lo otro que uno puede descubrir, si yo le dijera ya, los mandara, yo no sé, a una empresa y que después me entregaba un informe acerca de la cultura organizacional de la empresa, y usted me diría, entonces, ¿y qué hago? Ya, pues voy a la empresa, ¿y qué hago? Mire, le voy a hacer ya. Entonces, ¿qué va a mirar? Cuadros, fotografías, el estilo de las personas, las normativas, hay normativas en las paredes, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es la relación de los fundadores con la organización? Ver si es una empresa familiar o no. Yo me recuerdo alguna vez fuimos como motivos académicos a Rosen, y el dueño de Rosen, él almorzaba en el casino con todos sus trabajadores, y él empezó con
con esta misma línea de empezar a contratar a los hijos, a los cuñados, a los suegros que estaban sin pega de sus trabajadores. Y entonces los trabajadores trataban de hacer la pega lo mejor posible, a la empresa le empezó a ir bien y empezaron a desarrollarse y la empresa empezó a crecer. Hoy día es una tremenda empresa. ¿Y alguien sabe cómo partió Rosen? No, profe. No, profe. Rosen partió así. En el terremoto del año 60 en Chile llegó ayuda extranjera y Rosen era un funcionario de la Fuerza Aérea. Entonces llegó esta ayuda y este funcionario, este señor, vio que llegaban unos colchones súper raros. Hasta esa época en Chile solamente, yo no sé si se acuerdan, o por ahí sus abuelos a lo mejor tienen todavía un colchón, eran de lana. ¿Alguien conoce los colchones de lana o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, y ese era el colchones, pues. Entonces uno dormía en colchones de lana. Y se hacían los colchones de lana, se lavaban todos los veranos, en fin, y se hacía todo un proceso ahí con la lana y todo. Ya. Y esa era la manera, los somieres tenían un somier que era como así de resortes, el somier, y arriba se ponía, o había colchones o de palos nomás. Ya, pero eso era más o menos. Esa era la norma. Y de repente llegan estos colchones súper raros y él se lleva un colchón para la casa, lo abre y empieza a ver que tiene resortes, cuestiones y qué sé yo, y empieza a ver cómo poder fabricar los resortes y empieza a hacer los primeros colchones. Y así partió Rosen. Y ahora es la empresa que es. Entonces, y ahora Rosen exporta para allá, para afuera. Bueno, esa es la forma también, las historias, esa es una historia. Entonces, esas historias la gente la conoce. También es importante que les cuenten historias y uno a través de la historia va diciendo, mire, este es más o menos, ¿no es cierto?, la cultura que tienen las personas. Cómo la empresa responde a ciertas manifestaciones, desconformidades, equivocaciones, cómo se define el éxito, en fin. ¿Qué ventajas tiene la cultura? Es que establece fronteras. Uno dice, no, estas son las cosas que pertenecen a esta organización, otorga sentido, otorga identidad a los miembros, aumenta el compromiso, moldea el comportamiento y ayuda a unir la organización. ¿Qué desventajas tiene? Que como mientras la cultura sea más fuerte, las posibilidades de cambio son menores. La gente establece raíces. Entonces, no, dice, nosotros no cambiamos acá. Por ejemplo, ustedes saben que en la década del 60, las empresas más grandes, había solamente empresas suizas, ya que eran las más grandes del mundo y que hacían relojes. Entonces los relojes antiguamente eran suizos. Ustedes pregúntenles a sus abuelos o quien les muestre un reloj de la época y se van a encontrar que es un reloj de pulsera normalmente, que uno le tenía que dar cuerda, ¿ya? Y tenía millones de partes. Abrir un reloj era una cuestión fascinante porque tenía un montón de engranajes adentro, qué sé yo, en fin. Y unas piezas minúsculas que había que ponerlas todas en su lugar para que el reloj funcionara. Ya, pues esos eran los relojes. Entonces, y de repente esta empresa que era exitosa, Suiza, toda la economía de Suiza se movía en función de los relojes. Una sola empresa tenía 50.000 empleados en esa época. Así que, y ellos hacían relojes para todo el mundo. Bueno, y 5 años después la empresa Suiza estaba quebrando, tuvieron que despedir a 45.000 empleados, se quedaron con 5.000. Fue un hecatombe espantoso. ¿Y por qué? Porque aparecieron los relojes a cuarzo, que son los que se tuvieron durante muchos, ahora hay relojes digitales, pero los a cuarzo eran los relojes que eran también de pulsera, pero eran 100% confiables, no se atrasaban, no se cortaba la cuerda,
funcionaban con pila, eran súper versátiles porque podía uno tener infinidad de modelos de relojes. Yo me acuerdo haber tenido en mis tiempos unos relojes que eran así Swatch y que eran que uno compraba una cajita con el reloj y un montón de correas y entonces uno iba y cambiaba toda la caparazón de y las correas de los relojes. Entonces uno parece que hubieran tenido 20 relojes, ¿ya? Bueno, eso fueron, y eso arrasó a nivel mundial. Era de la Seiko, ¿ah? Los primeros, que era una empresa japonesa. Ya, y que hubiera la empresa, pero en poquitos años, 5 años, y esta cuestión vino el hecatombe. Lo que la gente no sabe es que el reloj a cuarzo se inventó en la empresa suiza. Y ahí es donde está la barrera cuando uno dice las desventajas de la cultura organizacional. Fíjense que los mismos técnicos de ahí, de las empresas suizas, fueron donde sus jefes, gerentes, y le dijeron: mire lo que inventamos. Este reloj no tiene muelle, no tiene engranaje, no tiene esto, funciona con pila, es súper exacto, qué sé yo, y todo lo demás. ¿Y saben lo que le dijeron los dueños de las empresas o el gerente de la empresa? Les dijeron que no, porque ellos ya tenían mucho éxito con el reloj, ese reloj que le gustaba a la gente, era el otro reloj, el que ellos hacían, tenían una larga tradición de relojes y que no tenía, y que ese invento no tenía ningún tipo de valor. Y estaban tan convencidos porque sus éxitos pasados, digamos, así lo hacían, su cultura organizacional así lo hacía, que ni siquiera protegieron el invento. Entonces estos señores lo llevaron a la Feria Mundial de Relojería, exhibieron su reloj, pasó la Seiko, lo miró, le compró la patente, los tipos se hicieron ricos, y la Seiko dominó, ¿no es cierto?, el mercado internacional en relojes los próximos 4 o 5 años. Esas son las desventajas de la cultura, ¿ya? Entonces se constituye siempre como una barrera contra el cambio, también como una barrera contra la diversidad. Entonces la gente dice: no, aquí solamente trabajan hombres, o aquí solamente trabajan mujeres, ¿ah? Aquí solamente trabaja gente de tales o cuales características. Y eso, bueno, genera barreras para la integración, y si no hay... Si esta empresa se tiene que fusionar con otra, es un problema. Eso también se vio en Chile cuando se empezaron a fusionar los bancos. En fin. ¿Cómo se desarrolla una cultura? Yo por eso decía, no se metan con la cultura organizacional, porque no se sabe todavía si uno es capaz de cambiarla. Todavía está el debate ese, y tomaría años hacer una intervención en cultura organizacional. ¿Por qué? Porque para poder cambiar la cultura uno tiene que hacer procesos de muy larga data. Por ejemplo, empezar a cambiar la selección de personal. Entonces yo empiezo a meter gente que no tiene nada que ver con la empresa. Por ejemplo, si la empresa es muy formal, empiezo a contratar gente informal, diversa, creativa, poco apegada a las normas, ¿ya? Tengo que empezar a cambiar la alta gerencia. Tengo que empezar a socializar a todos los integrantes, ¿no? Y también tengo que... todas estas cosas que yo acabo de ver, el estar constantemente diciendo que la empresa cambió, generar nuevos cambios, todo eso toma años, ¿ya? Los cambios en empresa, en cultura se hacen, sí, pues, pero requiere muchos trabajadores, mucha gente durante muchos años, y atacar la cultura desde diferentes ángulos para que uno pueda cambiar la cultura organizacional de una empresa o una organización, de lo que sea. Por último, fíjense que tenemos la cultura organizacional, dice cómo se transmite a través de la historia, a través de los rituales, a través de los símbolos, a través del lenguaje, ¿ya? A través de contar cuál era la filosofía de los fundadores, qué criterios de selección ocupaban, cómo era la alta gerencia, cómo se socializaba, y todo eso da origen a la cultura organizacional. Entonces, si a mí me preguntan,
¿Dónde trabajamos los psicólogos? Cuando trabajamos en estas condiciones. Que usted, yo o cualquier psicólogo quiera hacer una capacitación para una empresa por algún problema puntual y lo va a hacer usted más otros psicólogos más, por ejemplo, uno normalmente llega hasta el nivel grupal. O sea, interviene en liderazgo, en conflicto, en el trabajo en equipo, en comunicación, o de nivel individual que tiene que ver con motivación, que tiene que ver con habilidades, aprendizaje, características biográficas, personalidad, en fin. ¿Ya? Pero intervenir en cultura organizacional es mucho más complejo y, como yo lo decía, va a tomar bastante más tiempo. ¿Dudas, chicos? ¿Cómo estamos? Yo creo que se entendió la clase, ¿no? Más o menos eso es. Lo simplifiqué bastante, estamos en... para ver qué es lo que es y qué es lo que hace, ¿no es cierto?, la psicología organizacional. Pero básicamente uno tiene que tratar de entender y ver cómo uno va a poder ir trabajando ahí. Se entendió, profe, clarito. Sí, clarito. Me alegro. Sí. Mire, yo les traje un ejemplo acá para... Usted me va a decir algo, dígame. Yo aquí les traje un ejemplo, se los voy a proyectar, que tiene que ver con... no sé si se ve o no. Sí, profe, se ve. Ya. Si pudiera agrandar un poquito más la letra, por favor, porque se ve todo chiquitito. ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Miren, aquí tenemos el formato de un diseño de sesión. Entonces, nosotros ya hemos trabajado lo que es que ustedes diseñen una organización. Si alguien en este minuto a ustedes le dicen, oiga, descríbame una organización, usted sabe que tiene que partir por el nombre, el tipo de organización, si es lucrativa o no es lucrativa, si es, qué sé yo, la dirección, quiénes son los responsables legales, después tiene que describir, ¿no es cierto?, un poco de historia y después normalmente visión y misión. Y ahí en el trabajo yo les pedí a todos que pudieran además decir si la visión y la misión, de acuerdo a lo que vimos en clase, estaba bien hecha o no. Después usted creó un problema, dijo, yo ahora en la clase, no sé si se fijaron, pero en términos didácticos, yo le fui diciendo, si el problema es tal cosa, usted puede ocupar este modelo, si el problema es tal cosa, puede ocupar este otro modelo. Entonces, si hay problemas de comunicación, yo decía, ya, ¿dónde está la barrera de comunicación? Si es el filtrado, si es esto, si es... ya. Entonces, en esa línea, uno tiene que ver hasta qué punto uno puede tratar de construir un problema sencillo de un párrafo. Yo no pretendo más, acuérdense que este es un ejercicio para que nosotros vayamos diciendo cómo se hace. Entonces usted dice, la empresa Nestlé o la empresa que usted eligió y describió, ¿no es cierto?, se dio cuenta que tiene problemas de comunicación, porque las comunicaciones, qué sé yo, no se entienden, no llega, hay muchos rumores o qué sé yo, y entonces vamos a trabajar con este modelo de las barreras de la comunicación, punto 3, que dice tal cosa, y usted describe el modelo con las variables, y eso es súper importante, porque si no tiene un modelo, después no tiene cómo trabajar. ¿Ya? Entonces, por eso en esta primera manera, en esta primera vez que nosotros vamos a aprender a hacer esto, yo les paso un libro y les digo, sáquenme los modelos de ahí, les voy mostrando los modelos en clase, para que sea lo más fácil. Porque en la vida real, el modelo lo hace todo. O sea, si usted es un buen buscador de información, tiene información de última generación,
con algún modelo de intervención en algún área, usted va a ganar plata durante mucho tiempo, hasta que el modelo se haga conocido. Entonces, esa es un poco la idea. Después, la semana pasada, ¿no es cierto?, nosotros vimos lo que eran los objetivos generales, específicos, indicadores. Y ahí, ¿qué dijimos? Que si el modelo era de comunicación, ¿no es cierto?, y era de barreras de comunicación, entonces el objetivo tiene que ser eliminar o disminuir las barreras de comunicación. Y si este modelo tenía 3 variables, normalmente uno pone como objetivo específico número 1 el resultado de la variable número 1, en el 8 el resultado de la variable número 2. Resultados, no actividades. Eso, por favor, súper, tienen que tratar de... Pero no, yo activé la cámara, pero no me veo ya. Ahí ¿Me ven? sí. Ah, ya. Entonces, lo más importante ahí, por favor, es que no pongan actividades. Actividades, por ejemplo, sería tomar un cuestionario. Eso va aquí en lo que vamos a ver ahora. Pero no va en el objetivo específico. ¿Ya? En el objetivo específico, igual que en el general, la fórmula es verbo en infinitivo más un resultado. O sea, usted pone disminuir, aumentar, cualquier verbo en infinitivo más el resultado. Si usted quisiera, no sé, estar haciendo una intervención sobre estrés, su objetivo específico sería conocer el nivel de estrés de los participantes en la sesión, por ejemplo. Ese es un resultado, porque el resultado final es que usted tiene información acerca del nivel de estrés. Y la actividad va a ser pasar un cuestionario. Y esa la va a poner, ¿no es cierto?, después acá en este cuadrito que yo vamos a poder revisar en este minuto. Entonces, porque las otras cosas, fíjense que la otra pauta, o sea, lo que va en la pauta, después que usted construyó el objetivo operacional es tener el 100% de los participantes testeados. Entonces, logró esto, sí, aquí están todos los cuestionarios y aquí está el nivel, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de estrés que tiene cada uno. ¿Qué es lo que viene ahora? Las unidades temáticas. Si yo voy a hablar de comunicación, las unidades temáticas van a ser comunicación, barreras de la comunicación, efectividad de la comunicación. Si estoy hablando de estrés, seguramente va a ser del estrés, definición de estrés, va a ser después todos los conceptos en el fondo que usted va a necesitar para llevar a cabo su intervención. Entonces, en estrés, definición de estrés, síntomas asociados al estrés, técnicas de manejo del estrés, en fin. ¿Ya? Si alguien está utilizando un modelo de liderazgo, la definición de liderazgo, no sé, pues liderazgo centrado en personas, liderazgo centrado en la tarea, beneficios del liderazgo, de un buen o de un liderazgo eficaz, qué sé yo. Hay diferentes teorías, entonces en las unidades solamente usted las nombra, qué tema va a desarrollar y los pone ahí, 1, 2, 3, los nombra nomás, no necesito nada más. Eso es el punto 7. En el punto 8 es donde vienen las actividades y el punto 9 donde están los métodos de evaluación. Y es ahí donde yo quiero que nos centremos ahora. Entonces, por eso puse este... Dígame. En el punto 7 solo se nombraba el tema a tratar. Sí, pues, y los subtemas, pues. Por eso decía, si usted está... El liderazgo y su modelo dice que el liderazgo es tal cosa, lo entiende de tal manera, usted pone ahí definición de liderazgo. Y después dice 2 variables asociadas al liderazgo y pone las variables como tema para que las vaya explicando, porque a la gente le va a tener que ir contando, ¿no es cierto?, de qué se trata lo que usted va a hacer. Y eso es lo que uno pone, solamente va nombrando el tema a tratar. Ya, profe. En la vida real, la cuestión es exactamente igual. En la vida real, lo que uno hace es que uno coloca lo mismo, los temas, y solamente los nombres ahí, así,
Y con eso la gente sabe qué es lo que uno va a trabajar de la sesión. Y después tiene que diseñar esto en el punto 8, que es como la sesión. Entonces, por ejemplo, aquí uno pone sesión número 1, número 2, número 3. De ahí usted va a completar hacia abajo el número de sesiones que usted planifica. La fecha, hora y lugar. Entonces uno dice martes 21 de abril, este dice 2015, usted le pone 2020, ¿ya? El lugar, la vía San Sebastián, y la hora va a ser a las 19 horas. El objetivo de la sesión, ¿ya? Aquí va normalmente, ¿ya? Este es un ejemplo que me mandaron que se queden. Aquí tendría que ir el objetivo que va a tratar. Si, por ejemplo, a partir tiene 3 objetivos específicos, aquí usted pone el objetivo específico número 1. ¿Ya? ¿Por qué puse este ejemplo? Porque aquí pusieron objetivo de la sesión, presentación del grupo. Eso está malo, porque eso debería ir en actividad. Es una actividad. Usted va a partir su sesión presentando al grupo. Levantamiento de necesidad mediante la técnica de FODA. ¿Ya? Entonces, eso es también una actividad. Entonces, ¿qué debería ir de aquí? El objetivo específico que debe haber tenido este grupo, que debe haber sido establecer o describir o conocer, ¿no es cierto?, un verbo en infinitivo. ¿Qué es lo que permite hacer todo esto, el FODA? Conocer fortalezas y debilidades. Para eso el FODA. Entonces, el objetivo específico número 1 de este grupo debió haber sido conocer o describir, ¿no es cierto?, fortalezas y debilidades de tal cosa. El contenido a tratar, FODA. Va a enseñar a hacer un FODA. Entonces, o un DAFO, como lo quieran llamar. ¿Ya? Entonces, actividad primero, una actividad rompehielo que puede ser una presentación grupal. Y después va a hacer un levantamiento de necesidades mediante un FODA. ¿Ya? Y entonces ahí va a tener que explicar cómo se hace el FODA, que lo va a trabajar en grupo, ¿no es cierto?, que va a llevar preparadas unas preguntas y va a tener tiempo destinado a eso, ¿ya? Y va a tener que sacar cuáles son las fortalezas y debilidades. Materiales, va a necesitar una sala, cartulina, plumones, qué sé yo, un data, hojas de oficio, lápices. ¿Qué va a necesitar? ¿Con qué va a trabajar la gente en su sesión? Y lo más importante son estas 3 últimas columnas, donde está el resultado esperado, el resultado, la evaluación de resultado y el resultado final. Entonces, son 3 tipos de resultados. El resultado esperado o indicador de éxito, usted pone el indicador. Para si esta sesión, ¿no es cierto?, si este objetivo era conocer fortaleza y debilidad, el indicador debería ser algo así como completar al menos un FODA, ¿ya? Y obtener al menos tantos indicadores. Entonces, el resultado esperado sería completar o tener, ¿no es cierto?, un FODA hecho. La evaluación de resultados, el cómo se realizó, ahí usted va a tener papelógrafo, que son los resultados visibles, las evidencias, ¿no es cierto?, del trabajo que se realizó. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, está trabajando sobre estrés, que es súper fácil, ¿no es cierto?, en el ejemplo que pusimos, entonces uno dice, en el resultado, en el indicador de éxito, usted va a tener el 100% de los integrantes con el nivel de estrés, ¿ya? Y la evaluación de resultados va a ser su cuestionario. Esa es su evidencia, ¿ya? Se va a contar con los 20 cuestionarios, los 8 cuestionarios, ¿no es cierto?, que se pasaron. Y el resultado final es que usted va a obtener una medición del nivel de estrés de los participantes. Y si se dan cuenta, este resultado final de aquí tiene que ver con el objetivo de la sesión acá.
¿Dudas? ¿Les parece que me vayan diciendo y vamos haciendo uno, no sé, o lo podemos ver, yo genero uno en blanco y lo trabajamos a la vuelta a la pausa? Ya, pero traten ustedes de ponerse de acuerdo y hacemos uno para que vaya quedando claro. ¿Les parece o no? Es muy buena idea, profe. Sí, profe. Sí, es un grupo, cualquiera de los grupos de ustedes pónganse de acuerdo, me tienen que presentar el modelo, ¿no es cierto?, sus objetivos y me van contando y vamos llenando la pauta. Ya, profe. Profe, Dígame. ¿cuántas sesiones tienen que ser? Depende, pues. ¿Depende de los objetivos específicos? Claro, y depende del modelo que ocupó y del problema que usted haya planteado. Ya. Por eso yo le decía, nunca haga una intervención de cultura organizacional porque se demoraría años y necesitaría un presupuesto de muchos millones. ¿Sí? Entonces, pero sí, por ejemplo, de repente yo he hecho intervenciones de una sesión, pues. Esta es cuando uno tiene que ir a mostrar, por ejemplo, por qué no es bueno los chismes y los rumores, basta con una sesión. Y yo esa misma sesión a veces se tiene que repetir, entonces uno, por ejemplo, si a mí me contrata la comunal de salud, yo voy al consultorio de acá, después voy al consultorio de allá, voy al consultorio de allá, de allá, de allá, de allá, y hago lo mismo, esa sola sesión, 8 veces. ¿Mm? Si yo estoy en una, no sé, pues de estrés, que es lo típico, ¿no es cierto?, que uno podría hacer, o frecuentemente a uno le pide manejo del estrés. Para el COVID, por ejemplo, ahora yo creo que todos hemos trabajado en eso. ¿Ah? Las normas para el COVID, yo he dado charlas, montones de charlas en relación a eso. He atendido también empresas para eso, ahora con el COVID. ¿No? Entonces, allí uno puede tener 2 o 3 sesiones preparadas para hacer un cambio de alivio sintomático producto de la pandemia, por ejemplo, en las empresas. Porque hay empresas en que la gente empezó a caer como mosca y toda la gente estaba con miedo de contagiarse y de trabajar, ¿no? Entonces, esas intervenciones van a generar por lo menos unas 3 sesiones. Entonces, todo va a depender de con qué modelo y cuál sea su problema. Pero lo importante es que aprendamos a llenarlo y ustedes puedan resolver todas las dudas. ¿Les parece entonces si nos juntamos a las 11? Sí, profe. Sí, profe. Ok, a las 11 entonces. Buena hora. Ya, por ahí nos podemos tirar, tomar un café y estirar un ratito. Voy a dejar grabada. Ya, nos vemos a las 11 entonces.